Estoy segura que en algún momento de tu vida ha habido una canción que cambia completamente tu día. De repente estás pensando en alguna instancia o en algún elemento y aparece la canción que conecta con ese pensamiento. Y de repente dices, wow, esa canción trajo un mensaje para mí. O quizá has pasado por algún dolor y de repente llega esa canción que te hace llorar, que te hace sentir en lo más profundo del alma, pero te ayuda a hacer catarsis. O a lo mejor tú eres de los que canta y al cantar libera todo ese estrés y toda esa amargura o haces catarsis con el canto. No importa si tienes voz o no tienes voz. Bueno, el día de hoy en este podcast Yo Soy Tu Voz, voy a estar compartiendo contigo el por qué la voz y la música han hecho parte de mi proyecto de vida y yo hoy voy a utilizar esa experiencia para traerte esos momentos de recuerdo quizá o a lo mejor esas instancias donde la música ha estado presente para sanar tu alma. Ese ha sido uno de los propósitos que Dios ha tenido conmigo durante todo el tiempo que he compartido la música, no solo desde la alegría, porque sí, he animado fiestas, he sido folclorista y he sido representante, embajadora de la música latinoamericana desde hace muchos años aquí en los Estados Unidos. Pero más allá de eso hay una parte que mucha gente no conoce de mí y es la que te quiero compartir el día de hoy. He utilizado la música para los procesos de transición a las personas que están a punto de fallecer. Les he ayudado a través del canto, mi voz y los sonidos sanadores a que se liberen del dolor de su cuerpo y puedan trascender el alma. Entre ellos, mi abuela, mi abuelo, mi padrastro y cientos de personas que lógicamente por confidencialidad no están en las redes sociales subidas esa parte de mi labor con la música y con el coaching transformacional. Así que en este podcast, Yo Soy Tu Voz, te voy a compartir esas experiencias de vida, de coaching transformacional y la unión con la música y el canto. No te vayas. No es una ley, es de 100 medallitas en el pecho voy colgando, caminando alto, volando alto, millones de vidas voy buscando. No es una ley, es de 100 como premios grabados en el alma, caminando ando, volando alto, millones de vidas transformando. No siempre ha sido así, hasta que descubrí que yo soy tu voz. No es una ley, es de 100 medallitas en el pecho voy colgando, caminando ando. Bueno, para comenzar quiero decirte que yo no nací con el talento de la voz de la cantante que tú conoces o de pronto lo que has escuchado. Fui un talento que nació por una necesidad de sanar la herida del abandono. Ya en muchos podcasts, en muchas entrevistas, he hablado sobre la herida del abandono de parte de mi padre biológico y siempre digo que soy un casi aborto y soy un milagro del miedo de mi mamá. Sin embargo, mi padre y toda su familia tienen un historial musical muy marcado. Mi abuelo o mi abuela era pianista y la mayoría de mis tíos eran músicos y mi padre tocaba el piano. Aunque yo nunca viví con ellos, no tuve ningún acercamiento a ellos, pues en la historia que mi abuelo me contaba, tratando de que yo mantuviera viva la imagen de mi papá biológico y tratando de alimentar en mí ese espíritu de altruismo, ese espíritu artístico, ese espíritu educativo que tenía mi padre, porque era un hombre muy letrado, estudiado en Londres, ingeniero y una familia muy prominente de políticos y todo esto. Mi abuelo se sentía muy orgulloso de la sangre que corría por las venas en mi vida, en la parte biológica por parte de mi padre. Y entonces esa historia que mi abuelo me contaba de que mi padre biológico siempre quiso tener un hijo músico y que él le pagaba a sus hijos que el conservatorio, que las clases de música. Yo desde pequeñita empecé
inconscientemente, porque yo tenía unos 5 añitos la primera vez que me subí a un escenario y fue a través de la danza, pero muy inconscientemente fui entendiendo que esa parte artística era la que me conectaba con mi padre biológico. Yo no entendía lo que mi abuelo estaba haciendo, pero prácticamente él estaba formando en mí la artista que mi padre quería para realizar su sueño de tener un hijo músico. Entonces, a la edad de unos 10, 11, 12 años, claro, yo buscando esa vena artística, empecé a cantar en los coros del colegio y era muy desafinada, muy desentonada, muy fuera de ritmo, a pesar de que bailaba muy bien, pero me encantaba estar subida en un escenario, me encantaba las luces, el teatro, el show, los vestidos, y yo decía, Dios mío, yo quiero vivir aquí, ¿no? En este mundo me encantaba. Era como un sueño ya de pequeñita ser artista. Y entonces la directora del colegio me invita a participar en la celebración del Día de las Madres. Me pone a cantar con una compañera que tocaba el tiple, y ni ella tocaba el tiple ni yo cantaba música de tiple. Pero ella intentó en nosotros hacer un dueto, y éramos el dueto de las Independientes. Y ese día hice el oso más terrible de mi vida. Se me olvidó la canción, ella iba por un lado, por un tono, con un ritmo, yo iba en otro. En fin, yo solamente me acuerdo de las burlas y de toda la mofa que hicieron mis compañeras en el coliseo del colegio. Desde ese día yo entendí que si me quería dedicar a cantar tenía que hacerlo de buena manera, profesional, y tenía que educarme. Y empecé a buscar una academia de música donde diosidencialmente el director de la academia, el fundador de la academia, había sido el profesor de piano de mi papá biológico. Inmediatamente le dije quién era, reconoció mi apellido, me dio la bienvenida, y desde los 12 años comencé a tomar mis clases de guitarra, piano y canto y expresión corporal. En 2 años y medio ya había tenido mi título tecnológico, y bueno, fue un cambio del cielo a la tierra. Un buen maestro y un alumno disciplinado alcanzan metas, las que sean. Pero el tema aquí, más allá de que yo me haya convertido o que mi voz se haya preparado para ser cantante, fue cómo la conexión con la música hizo que yo buscara a mi papá biológico y que emprendiéramos una relación a través de la música, que desafortunadamente se tuvo que cortar porque se metieron terceros. En este caso no aplicaban Felices los Cuatro, sino que todos eran enemigos entre todos, y desafortunadamente tuve que terminar rompiendo de nuevo la relación con mi padre biológico. Pero yo continué mi camino en la música, terminé mi bachillerato, me eduqué mucho en la parte de expresión corporal, del escenario, gané muchos concursos a nivel intercolegiado y decidí estudiar licenciatura en música. Una vez más, había algo internamente que me decía que si yo caminaba en ese camino, algo me iba a conectar con mi papá. Era esa niña abandonada tratando de buscar cómo llenar y suplantar el amor de un padre que no estaba presente, pero que había algo en el aire llamado música, que mágicamente hacía y tenía el poder de conectarme con él. Cuando cumplo 19 años, ya yo era mamá soltera, ya me había ido de mi casa, ya no estaba con mi mamá y mi papá, mi padrastro. Quiero volver a restablecer esa relación con mi papá biológico. Lo llamo y le digo, mira, yo ya me casé, yo tengo una hija, quiero que tú conozcas a tu nieta. Hicimos una cita y él nunca llegó a esa cita. Y resulta que al no llegar a esa cita yo me enojé muchísimo. Yo dije, yo no le voy a seguir mendigando amor a un hombre que nunca quiso estar conmigo y que no quiere estar conmigo y que pone todos los problemas al frente con tal de no tener una relación conmigo. Y muy digna, pues dije, no lo vuelvo a llamar. A los 6 meses recibo la llamada de una persona que era muy amiga de mi mamá, diciéndome que mi papá había fallecido. En ese momento, claro, pues fue un choque muy tremendo, porque viene como el complejo de culpa, ¿no? ¿Por qué no lo busqué? ¿Por qué no hice algo más para conectarme con él? Voy a su velorio y, como cosas rarísimas, no había ni un solo músico tocando en el funeral. En Colombia se acostumbra que en los funerales hay serenatas o hay música, en los velorios y en el entierro incluso llevan mariachis y todo esto. Se hace una celebración de vida con mucha música. Y mi papá no la tuvo. Entonces, en el momento de bajar el ataúd, yo empiezo a cantar a capela
Y a partir de ahí, quiero decirte que empecé a entender el poder de la conexión más allá de la parte física. Fue algo que me inundó, que me invadió, y desde ese momento empezaron a salirme contratos para cantar funerales. Al principio yo me sentía culpable, me sentía indecente de estar cobrando por una labor que era basado en el dolor de alguien más, ¿no? Y sobre todo me tocaba muchos funerales de madres enterrando a sus hijos. Y ya yo tenía una historia de mi abuela que había sufrido la pérdida de sus dos hijos varones. Y yo siempre tuve como ese dolor en mi corazón de no poder tener las herramientas para ayudar a mi abuela a salir de la depresión, de ese duelo que ella nunca pudo aceptar, nunca pudo hacer la transmutación y nunca pudo trascender, y que prácticamente la llevó a vivir muerta en vida. En ese momento el apellido Albán empieza a tener un renombre, y donde quiera que yo iba la gente reconocía cuál era la familia a la que yo pertenecía. O sea que indirectamente el hecho de yo estar trabajando en la música y que la gente reconociera mi apellido, se daban cuenta que inmediatamente yo pertenecía a ese equipo de la familia de mi papá. Entonces para mí era como un reconocimiento que se dio no en vida de él, pero se dio cuando él trascendió. Entonces aquí en este punto lo que quiero que empieces a analizar y quizá traer a tu vida es cuántas cosas no pasan en el mundo etéreo, en el mundo espiritual, en el mundo astral, que no entendemos cómo suceden, pero que empiezan a conectarse como esos cables networking, ¿no? Y empiezas a diosidencialmente entrar en situaciones con personas que te empiezan a traer respuestas y que tú no entiendes qué es lo que sucede. Esa fue la primera parte. Ya para ese tiempo yo estaba terminando mi carrera, mi licenciatura en música de la Universidad del Valle, y durante toda mi carrera había sostenido mi carrera y había pagado mi manutención con mi hija siendo madre soltera. Había pagado a través de la música y el canto. Era como un soporte espiritual que yo sentía de parte de mi padre. Bien, entonces cuando termino mi carrera, empiezo a trabajar con centros geriátricos. Empiezo a darme cuenta que la música en estos lugares lleva vida, pero también lleva nostalgia, pero también ayuda a la gente que tenía Alzheimer, pero que también trabajé o empecé a trabajar con niños autistas, con niños que tenían algunas discapacidades, y después me llegó la oportunidad de trabajar con personas de rehabilitación, centros de adicciones, y uno de mis tíos, hijo de mi abuela, había muerto por adicción. Entonces era como que de una u otra manera la música ya iba tomando un curso que iba siendo parte de procesos de transición, de transformación, de situaciones difíciles, pero que con la música se daba como un proceso de sanación, un proceso de sanidad. Hola, te invito a vivir una experiencia Macalbán de inmersión, un espacio único donde el coaching de transformación se une con la meditación reflexiva, los sonidos sanadores y mi voz para acompañarte en tus procesos de sanidad interior, liberación y superación personal. Todo esto desde la comodidad de tu casa en un retiro espiritual interactivo vía Zoom diseñado para tu salud integral en mente, cuerpo y alma. Soy María Carolina Albán, tu coach de transformación. Bueno, ya después me meto a cantar en una orquesta de salsa, me pongo a viajar y me desconecto como de esa parte de un propósito más allá del entretenimiento. Me meto 100% al mundo del entretenimiento. Y siempre había como un vacío. Cuando yo estaba en el mundo del entretenimiento, yo veía algo que no cuadraba conmigo, algo que me decía que como que yo estaba en el lugar equivocado, buscando las cosas equivocadas. Entonces no se me abrían las puertas, yo iba a las casas disqueras, me daba con productores que eran nada que ver. Todas las puertas del mundo del entretenimiento se me fueron cerrando. Hasta que yo dije, no, ya voy a cambiar de vida, voy a anclar, voy a como decían por ahí, a coger seriedad. Y ahí cuando conozco a quien fue mi esposo,
con quien tuve 3 hijos y terminé viviendo en los Estados Unidos. Una vida completamente nueva, armando una familia, en un país diferente, con una cultura distinta, con un idioma diferente. Pero la cuestión era que él era médico. Entonces, como ya yo venía con ese patrón de la música a nivel terapéutico, entonces yo dije, bueno, aquí ya yo tengo una clínica abierta, ¿no? Para poder trabajar junto con él. Pero, oh sorpresa, que cuando llego aquí me doy cuenta que todo tiene que tener licencias, que la musicoterapia es una carrera médica, que hay que estudiar 7 años y que hay que tener una licencia del National Board. Y yo para eso primero no vivía en el lugar donde había la carrera, ya tenía unos hijos, no me podía mover. Entonces empezó como esa parte de los bloqueos del no puedo, ¿no? Pero como todo colombiano, le voy buscando la comba al palo y empiezo a meterme por el área del comportamiento humano, que siempre me encantó. Y en esa área del comportamiento humano entro a estudiar naturopatía, entro a estudiar consejería de la salud natural, luego entro a estudiar consejería pastoral, hice 2 años y medio de psicología cristiana. Yo venía trabajando en la iglesia, ministerio de música muy fervientemente, o sea, para no perder mi carrera de música, lo que hice fue que por decisión propia, dejé la música secular y me dediqué a cantar música de contenido espiritual cristiano católico. Y allí empecé de nuevo a cantar funerales. Y se volvió una marca personal que María Carolina Albán fuera contratada en la ciudad donde vivía para cualquier funeral que había. Y se volvió una marca personal que las personas que estaban en transición, yo las ayudara a pasar, ayudarles a trascender. Y en ese proceso, claro, yo fui entendiendo que había un mensaje o que había un propósito, una misión que yo debía empezar a trabajarla a nivel espiritual, conectado con, claro, la parte profesional. Como siempre lo cuento, todo empezó con un sacerdote que fue mi mentor espiritual por 22 años, el padre Julio Rivero, quien ya falleció. Y con él empezamos a trabajar en el grupo de oración carismático, a través del cual pues impartían los dones del Espíritu Santo y se hacían misas de sanidad. Al imponer manos, yo definitivamente me descompensaba, energéticamente no podía con eso, hasta que él me dijo, mira, lo tuyo no es la imposición de manos. Yo lo intenté con el Reiki, lo intenté con el Healing Touch y lo intenté con el don de sanidad a través de los dones del Espíritu Santo y ninguno me funcionó, hasta que él me dijo, no, lo tuyo no es con las manos, lo tuyo es con tu voz. Y a partir de ese momento hicimos un proceso de recibir esos dones de sanidad, de liberación a través de la música que yo estaba haciendo en ese momento. Yo lo acompañaba a él a sus misas de sanidad. Durante casi 8 años estuvimos en todas las iglesias de toda la región, viajábamos, habían momentos en que habían misas con 1000 personas y eran 4 o 5 horas cantando, acompañándolo a él, imponiendo manos, ungiendo a los enfermos, y vimos muchos milagros sucederse. Y además de ver esos milagros, también vimos personas que descansaban en el espíritu y personas que descansaban en paz. Entonces, para mí, esa vivencia me dejó tanta huella en el alma que cuando a él se lo llevan y prácticamente lo limitan de seguir haciendo este ministerio en la Iglesia Católica, pues yo quedo como otra vez huérfana, ¿no? Ya no era huérfana de padre biológico, era huérfana espiritualmente. Y ahí empieza un recorrido para ver dónde era que estaba Dios en todas las iglesias. Fui a la iglesia bautista, fui a la iglesia pentecostal, fui a la iglesia evangélica de todos los tiempos, fui a la iglesia episcopal, ahí estuve 5 años en un ministerio de música también, y en ese periodo me dediqué a ayudar a otras iglesias a formar sus coros. Y una de las cosas que siempre me llamaba la atención cuando cantaba funerales y cuando cantaba las misas era ver cómo los procesos de catarsis que la gente hacía a través del toque de la música. Yo no hacía música de sanidad en ese momento, era música católica cristiana o cristiana católica. Pero el ver la gente haciendo catarsis, el ver la gente llorando, así fuera de alegría, porque también las alabanzas alegres
pues elevan el espíritu, pero la gente lloraba a veces de gozo, o a veces, bueno, claro, en funerales era mucho más marcado. Incluso tuve familias que acompañé en los procesos en que sus padres estaban deteriorándose, y que si de pronto tú estás escuchando este podcast y eres testigo de eso, me puedes dejar aquí abajo en los comentarios cómo fue esa experiencia de, a través de la música, ayudar a alguien a que tú vieras que trascendiera, que dejara el cuerpo físico para ir a la presencia del Padre, a través de ese trabajo que yo estaba haciendo. Después cantábamos el funeral, y después yo soportaba a las familias o les ayudaba en sus procesos de duelo. Hubo un momento en que yo estaba muy frustrada porque yo componía música espiritual, que de hecho el padre Diego Jaramillo del Minuto de Dios de Colombia me hizo grabar 2 canciones y me dijo: tu música no es religiosa, ni litúrgica, ni sacra, tu música es espiritual y es un don del Espíritu Santo y tienes que seguirlo alimentando. Pero no había una iglesia que aceptara mi música, es decir, si era en la iglesia católica no entraba dentro de la liturgia, y si era la música cristiana pues no era totalmente evangélica. Entonces yo sentía una frustración muy grande, y una vez estando en una de las misas, una misa que había muy bonita, creo que era para una Semana Santa, que hacíamos mucho con la música, yo sentí que el Espíritu de Dios me dijo: tienes que sacar tu música de las iglesias. Y eso como que para mí era imposible. Para mí sacar la música de las iglesias significaba retirarme de lo que yo había construido casi por 15 años. ¿Y cómo yo le iba a decir a la gente, no? Entonces en ese momento llega la pandemia. Y ya yo había incursionado en el ámbito del mundo digital, porque ya Dios me había cantado eso y ya alguien me había dicho: lo que tú necesitas es emprender en las redes sociales. Y yo empiezo a hacer música con propósito, medicina para el alma. Ahí es donde nace mi primera fase en las redes. Si tú te vas bien atrás de mi canal de YouTube de hace 13 años, 14 años, mis primeros videos fueron unos conciertos terribles de música espiritual, yo tratando de digitalizar mi música. Bueno, viene la pandemia y en ese momento ya ahí se abre el espacio para sacar la música de las iglesias y empezar a hacer mi ministerio y mi trabajo a nivel online. Ayudé a mucha gente, porque ustedes no saben la cantidad de gente que murió y que estaban sin poder hacer el ritual del funeral. Era gente que se estaba muriendo, era de depresión porque no podían enterrar a sus familiares, madres perdiendo sus hijos, hijos perdiendo sus padres sin poder verlos. Y todo ese proceso de la música espiritual y acompañarlos digitalmente me abrió el infinito mundo de todas las posibilidades que hay en el reino espiritual. Sin embargo, cuando termina la pandemia, pues claro, todo el mundo quiere volver a reunirse, todo el mundo quiere volver a sus iglesias, todo el mundo quiere salirse de lo digital y vuelve otra vez la parte offline. Y yo empiezo a pasar un proceso personal. Paso por un divorcio terrible. Dentro de ese divorcio pierdo la custodia de mis hijos, pierdo 15 años de trabajo con el padre de mis hijos. Es decir, quedo con una mano adelante y la otra atrás, como Job. Me quitaron todo. Y en ese momento le digo yo al Señor: ¿tú qué quieres de mí? ¿Para qué me has quitado todo? Y el Señor me dice: para que me sigas sirviendo a mí. Y me ha costado mucho trabajo poder canalizar y entender el propósito que Dios tenía para mí. Y he ido formando poco a poco dentro de mis iniquidades humanas. Porque claro, como ser humano pues necesito trabajar, necesito devengar dinero, necesito sacar adelante para recuperar a mis hijos. Sin embargo, decido meterme por el área del life coaching, el coaching de transformación, y hago una maestría en servicios humanitarios, consejería en servicios humanitarios. Y en ese momento es cuando empiezo a ver la dirección y la dimensión que Dios tiene conmigo. Es decir, ya no era la cantante de iglesia ni la música encuadrada en un género musical que tenía que salir a la luz por alguna razón a nivel entretenimiento. Es que cada persona que llega a mi consulta, cada persona que tiene un proceso de transformación, tiene la capacidad de encontrar dentro de sí su propia voz, de conectarse con esa voz del gran yo soy. Por eso este podcast es Yo soy el que te habla.
en mi voz o en la voz de las personas que voy trayendo a compartir sus testimonios de transformación, tú escuchas el mensaje de Dios para ti. Y el día de hoy, la reflexión que quiero tener y la reflexión que quiero dejarte es cómo un instrumento como la música me ayudó a mí a sanar la herida del abandono con mi padre, a conectar en el amor que trasciende las barreras físicas y que pasa netamente a lo espiritual. Cómo la música me ha llevado a mí a desarrollar el don de servicio más allá de un talento artístico y cómo me ha ayudado a mí a desprenderme de mi propio ego para volverme una servidora de Cristo, para volverme una servidora de fe y esperanza, llevando mensajes y luz a través de la música y de mi voz. Por eso en las experiencias de sanidad, McAlvin Healing Experiences, estoy haciendo eso, estoy combinando el coaching de transformación, esas meditaciones reflexivas que están en mi otro canal, en el canal de McAlvin Healing, y que aquí a través de este podcast, pues entonces voy trayendo como mensajes a nivel de conectar con cosas que pueden haberte pasado en tu vida. Y a lo mejor lo tuyo no es la música, a lo mejor lo tuyo no es el canto, a lo mejor lo tuyo tiene que ver con otra área, con otras artes. Entonces, ¿cuál es esa herramienta que Dios ha usado y que te ha equipado a ti para ayudarte en los procesos difíciles de tu vida, a que camines hacia una transformación para encontrar un propósito mayor en tu vida, para que reencuentres tu misión, para que sepas quién eres, desde quién te creó y con qué herramientas te equipó para ir a esas batallas de la vida? Muchas veces no sabemos ni siquiera para qué estamos aquí, no sabemos ni siquiera quiénes somos. Pero en este tema de cómo la música me ha ayudado a mí a sanar mi propia alma, cómo me ha ayudado a sanar el alma de otras personas y a ayudarlos a trascender y a transformarse, yo te pregunto a ti, ¿en qué Dios te ha equipado? ¿Con qué Dios te ha mandado a esta tierra? ¿Y qué estás haciendo con tus talentos? ¿A dónde los estás sembrando? ¿Qué frutos estás dando? Búscame en tu red favorita. En mi perfil encontrarás el Linktree que te llevará a donde se encuentra nuestro próximo evento de inmersión. Te espero. Bueno, yo creo que ha sido un podcast, pero más allá de que sea una historia de mi propia vida, es un mensaje a través de mi voz que a lo mejor conecta con un área de tu vida. Si tú tienes la herida del rechazo, si tú tienes la herida del abandono, la herida de la injusticia, la herida de las adicciones, el aborto, la falta de perdón, la infidelidad, el adulterio, la violencia doméstica, si eres víctima de abuso, cualquiera que sean las situaciones que has pasado, estoy segura que Dios te ha equipado con algo especial para que tú puedas sobrellevar esa carga que Él sabía que ibas a venir a pasar como un proceso de aprendizaje. Ese es mi mensaje para ti el día de hoy. Espero que te haya gustado. Espero verte en Eventbrite, en las experiencias de sanación de McAlvin. Si no sabes, aquí abajo te voy a dejar el link de inscripción y quiero que te des la oportunidad de vivir una de esas experiencias donde la música es medicina para el alma. Dile sí a tu sanidad interior, sí a tu salud integral en mente, cuerpo y alma. Soy María Carolina. Esto es Yo Soy Tu Voz, el podcast. Te veo en la próxima. Chao, chao. Es Dios y esa es tu voz.